Estás escuchando El Litoral Podcast. Los hechos más relevantes, contados por los periodistas más reconocidos de la región. Navegar por estos ríos, el Paraná, el Coronda, la Setúbal, dejarse llevar por el viento sin pretensiones, por el solo hecho de sentir la brisa en la cara, el rumor del río, con el canto de los pájaros y el susurro de las olas contra el casco. ¿Navegar a vela es acaso un arte o será un deporte solamente? Convivir con el hábitat que nos rodea. Tiene un mundo de terminología específica: orzar, derivar, escorar, adrizar, izar, arriar. Es un mundo aparte. Es ahí donde las sogas, por ejemplo, se llaman cabos, donde cada parte del velero y de las acciones que se ejecutan a bordo del velero tienen un nombre particular. Es un mundo de cornamusas, balestrinques, aparejos, motones, mordazas, y así podríamos seguir hasta el infinito. En este ciclo de podcast del litoral que denominé La Orilla Brava, vamos a soltar amarras, vamos a surcar el mundo de la navegación a vela. Soy el cronista Nicolás Loyarte y quien me acompaña hoy como capitán del navío es Edgar Castillo, al que todos conocen como el timonel Pilu, un navegante de toda la vida que además supo indagar alguna vez sobre la historia de la vela en la ciudad de Santa Fe y en la zona. Creo que algunos borradores al respecto tiene, así que bienvenido Pilu, muchas gracias por acercarte y bueno, la primera pregunta es de rigor. ¿Pilu es por el capitán Piluso? No. Bueno, el agradecido soy yo de que me hayan invitado a este espacio, ¿no? Porque siempre difundir el deporte que a uno lo apasiona es algo importante y es gratificante por otra parte. El sobrenombre viene de la cuna y nada que ver con la navegación. Bien, ¿y vos te acordás cuándo fue la primera vez que te subiste a un velero? ¿Tenés ese registro en la mente? Mira, yo calculo que en el año 55, con 3 años, salí a navegar con mi papá. Me llevaba, no es que salía, me llevaban. Y posteriormente mi familia fue una familia de club y de un club ribereño y donde se practicaba el deporte náutico, ya sea motonáutica, ya sea vela. Bueno, mi pasión fue la vela porque fue lo que mamé desde chiquito. Y bueno, esa es mi historia, digamos, pero la historia del yachting es mucho anterior. Sí, eso justamente quería preguntarte. Estuviste indagando sobre la historia de la navegación a vela en Santa Fe y la zona. ¿Qué se puede contar al respecto? Bueno, ¿cuándo empezó todo, digamos? Yo creo que es anterior a 1930. Ya en esa época habían veleros fondeados al Borneo, enfrente a lo que era la plaza que estaba al lado del colgante, que tenía la fuente de cordialidad y los 7 enanitos con ahí historia del puente colgante, único vínculo en esa época con la isla Verdú, porque Paraná, el túnel no existía. Así que más o menos en el 1930 ya yo tengo referencias de que, por ejemplo, el señor Cordiviola o Curol eran ingenieros de Buenos Aires, creo yo, que habían venido a trabajar a Santa Fe y amantes, o yatman como se dice, amantes de la vela, no podían venir sin su barco y ellos lo trajeron. Pero yo creo que también probablemente antes se navegaba a vela en lo que se denominaban canoas isleñas. Por ejemplo, anterior al año 35, tengo la idea de haber leído en una crónica del diario El Litoral, no en esa época, sino
posteriormente, de una regata Santa Fe-Buenos Aires en canoa isleña. ¿La canoa isleña es lo que derivó, o era también una variante de la canoa isleña, el modelo de velero clase Santa Fe? El clase Santa Fe nace aproximadamente entre el 30 y el 35, pero ya es un velero con características propias de velero. La canoa isleña era una canoa a vela. Y vos decís que hubo una regata hasta Buenos Aires. Hasta Buenos Aires. Eso figura en la hemeroteca del diario Litoral. Y la partida fue de un club náutico santafesino que hoy se dedica mucho al remo. Y tengo amigos que son socios y activos kayakistas de ese club Azopardo. Se larga del club náutico Azopardo esa regata que te estoy mencionando. Y de ahí, ¿cómo continuó en adelante? ¿Cuándo empezó el furor o empezaron a aparecer más veleros, incluso santafesinos que navegaban? Bueno, ya en el año 35 se mencionan veleros importantes, ya te digo, con esta gente que era Yatman, que venía de Buenos Aires. Esa es mi idea de haber leído de algo que tengo guardado en no sé dónde, pero nace la idea de fundar el Yacht Club Santa Fe, que se funda en el 1936. En esa gesta figura, por ejemplo, el señor Curol o el ingeniero Curol, un tal Macías, que fue también comodoro del Yacht Club argentino o Olivos, no tengo ahora la exactitud. Eran, digamos, apasionados, y ellos querían fundar un club para que sus barcos que estaban foñados al Borneo tengan un lugar. Sí, hay que aclarar que al Borneo quiere decir que tienen un fondo con un peso en el fondo del río, un cabo, que están amarrados a la proa. Sí. Al viento. Al viento. Se van rotando en función de la dirección del viento y la componente con la correntada. Claro. Puede ser un muerto de fondeo o puede ser un ancla importante, claro, digamos, que los tenga fijos. Así que bueno, ahí nace un poco institucionalmente la vela, en un club específicamente dedicado a las actividades náuticas, ¿no? Bueno, el Club Azopardo también, no conozco sus estatutos, pero supongo que más o menos lo mismo. Y bueno, también, bueno, ahí nace el yachting con una clase que yo le llamo, aunque mucha gente, mucho el término no les gusta, popular. Y la popularidad viene por la accesibilidad. Exactamente. Digamos, así como Vilas en un determinado momento hace un clic en el tenis, y el deporte ese se populariza y deja de ser de una élite. Bueno, el yachting con esa clase nacida en Santa Fe, el velerio tiene orza, timón, botavara, es decir, todos los elementos que hoy tiene un barco clásico, digamos, ¿no? Y bueno, ahí hay gente que se incorpora al aprendizaje. Por ejemplo, le decían el capitán a un tal Maumery, que era dueño del barco Vagabond, que todavía sigue flotando. Está en el Náutico Sur, el Vagabond. No tiene mástil, no tiene sus elementos de velero, pero es ahora un yate, digamos. Claro. Ha ido cambiando su perfil. Pero bueno, volviendo al tema, este hombre yo creo que tuvo una gesta muy importante promoviendo la actividad náutica a los jóvenes estudiantes de la escuela industrial, del comercial, de distintas escuelas que se arriman ahí. Ahí, por ejemplo, desarrolla su actividad Cordiviola, el Bubi Cordiviola, queridísimo Yatman santafesino, y si no es uno de los mejores, quizás haya sido el mejor exponente que hayamos tenido por su pasión y por su trayectoria. Los hay posteriores, ¿no? De jerarquía importante también, como Diego Bayalardo, Nicolás Botero, Sebastián Cristina, etcétera, etcétera, ¿no? Que yo conozco, y otros más que no quiero ignorar porque me va a decir, che, no me mencionaste. Pero bueno, los conocí a todos, digamos, porque ya te digo, desde los 3 años yo calculo que ya estaba yendo al club.
los fines de semana y aunque no, también los días de semana, porque mi papá me pasaba a buscar en la escuela y no volvía a mi casa, iba ya al club. Pilu, y me imagino que en todo este recorrido debes tener miles de anécdotas de regatas difíciles por el fuerte viento, por alguna tormenta, regatas ganadas, también derrotas. Bueno, los Yarman siempre nos acordamos de las regatas ganadas, de las que nos va mal. Muchos no nos despedimos, digamos. ¿Qué regata tenés hoy en el recuerdo que decís, se me viene a la mente esta? Mirá, recordando un viejo compañero de andanzas y de navegación, fuimos muy compinches con Eduardo Rico. Y se me viene la patriada que hacíamos junto también con Rodolfo Reina, Marito Viudes, en la juventud. Yo era el mayorcito del grupo, en clase Penguin, otra clase popular, los campeonatos argentinos en el Santa Fe y en La Plata, que en esa época ir a correr afuera, a Córdoba, lo hacíamos con un gran sacrificio y era, o a la laguna de San Pedro, era el campeonato mundial para nosotros. Era de suma importancia, no es una regata en particular. Eso me quedó grabado como algo importante, digamos, una serie de regatas. Y bueno, la que puedo recordar fue en Santa Fe, entrando a una boya quinto en un campeonato argentino, para nosotros una enormidad, y se me enrieda un espinel y bueno, quedé un poquito trazado porque en monotipo un error cuesta muchos puestos. No sé en qué puesto terminé, pero bueno, ni tampoco quiero recordar lo que decía en ese momento. Pero bueno, esa regata me quedó grabada en esto que vos así espontáneamente me estás preguntando. Bueno, después hubo regatas en las cuales uno se desempeña de forma, digamos, poco común, digamos, porque ganar regatas siempre tenés, pero de esas que por ahí vos decís, ¿te fuiste solo? ¿Qué hiciste? Bueno, sí, hay algunas que puedo recordar, qué sé yo, una regata el Cerro Paraná, qué sé yo, ¿no es cierto? Pero bueno, siempre andamos ahí, compartiendo el juego, que es lo lindo, y nos interesa ganarle a los que navegan mejor, porque ganarle a nadie no tiene gracia. Entonces, a uno siempre esto es un deporte de autosuperación. Uno quiere progresar. A quien están escuchando es a Pilu Castillo, que es un navegante de la ciudad de Santa Fe, regatista, y no le voy a preguntar la edad, pero quiero decir que tiene mucha experiencia, pero a su vez hoy sigue exigiéndose a sí mismo para competir, no solo en veleros cabinados, porque me consta que corre el campeonato que actualmente se está corriendo en la ciudad de Paraná, en el río Paraná, sino que también hace poco se sumó a la clase Snipe, es decir que navega en monotipos todavía, que son barcos exigentes, sobre todo en invierno, con mucha ola, muy mojados. Sí, bueno, en Paraná estoy corriendo regularmente las regatas del campeonato paranaense. Ahí la flota está bastante fuerte. El Club Náutico Paraná es una institución, a mi modo de ver, ejemplar por la promoción de todas las actividades náuticas y de todas las formas habido y por haber que vos puedas imaginarte de la vela. Por ejemplo, regatas Dacron para promover aquellos veleros que no tienen equipamiento de última generación. Regatas o travesías que se hace con la gente de edad que ya no quiere esforzarse en una regata, y se hacen travesías. Y después tenemos los campeonatos zonal, que son las regatas crucero, y el campeonato local paranaense, que son las más exigentes de las regatas y donde hay más chispa, que es en circuito, ¿no es cierto?, de cabinado, es decir, con tripulaciones de 4 o más tripulantes. Bueno, tuve la suerte este año de poder ganar el campeonato Apertura y salir segundo frente a un barco importante como el Halcón de Leo Díaz, segundo en el campeonato Clausura, que le llaman ellos.
Y después, bueno, por que uno le hierve la sangre de ver la gente joven como vos, navegando en Snipe, en un grupo que cada vez va creciendo más, bueno, me anoté en esta nueva aventura. Estamos aprendiendo, nos estamos poniendo a tono, y bueno, es el juego. Donde hay juego, a quien no le gusta jugar donde hay juego. Así es. Pilu, yo creo que el que se sube alguna vez a un velero que navega a vela, difícilmente no quiera volver. ¿Qué le dirías a quien te está escuchando y que todavía no tomó esa decisión, pero lo tiene ahí, o cada vez que va a la costanera o algo ve un velero y dice, alguna vez quiero navegar a vela? Bueno, eso es una fantasía que puede hacerse realidad, porque los clubes tienen cursos de instrucción, todos los clubes, el Club Marina, el Club Náutico Sur, el Yacht Club Santa Fe, digamos, como entidades de la vela, dan cursos de capacitación y tienen sus instructores para difundir el deporte. Ahí se puede aprender. Pero yo digo una fantasía, porque a veces la comparo con la quinta. El barco no es solo lo que uno ve en las películas, esa sensación placentera que todos la experimentamos. El barco es limpieza, arreglos, esfuerzo económico para mantenerlo, si es competitivo, para poderlo disfrutar, es decir, una serie de cosas. Y las quintas, vos viste que dicen que el feliz es cuando se compra y feliz cuando se vende, al que la fantasía no se le cumplió, y hay otros que van a ser felices toda la vida con su quinta. Y el barco pasa más o menos lo mismo. No puedo decir que se sube, se enamore, pero que va a experimentar una sensación única, la experimenta. Así que bueno, hay que acercarse a los clubes. Hay que acercarse a los clubes, hay que acercarse a las instituciones, porque tienen las puertas abiertas y el corazón abierto para enseñar. Hay muchísimo que se puede seguir hablando, pero el tiempo corre como el río, podríamos decir. Yo quiero destacar que Pilu Castillo tiene un antes y un después, porque tiene a Chiche Castillo, que es su padre, quien es el que lo llevó de la mano a navegar, y también tiene a su hijo Santiago, que también navega, es decir, que es una familia nauta. Los Yarde también. Así es. Lo último que te quiero preguntar, Pilu, es si vos elegís un lugar, ya sea para navegar por placer o para regatear, un lugar de esta zona que te gusta mucho navegar, ¿cuál sería? Bueno, la Laguna Setúbal es para mí mi lugar en el mundo. Y como cancha de regata me apasiona, es brava y cuando hay poco viento, y es brava cuando hay mucho viento. Y el río Paraná para otro tipo de regatas, por ejemplo encabinados, porque en la laguna no podemos acceder por los puentes, y la amplitud del río Paraná, que te permite hacer una cingladura en una borde, digamos, ¿no es cierto?, en un tipo de navegación con largo tiempo de navegación, sin cambiar rumbo, sin exigencias, es maravilloso. Pilu Edgar Castillo, muchas gracias por tu tiempo, navegante santafesino. Espero que sigas disfrutando del placer de la navegación a vela. Bueno, muchas gracias por esta oportunidad, y espero que la gente lo recepcione como una información para, si tiene el sueño de navegar, lo pueda concretar. Fue una producción exclusiva del Litoral Podcast. Escucha toda la producción del Litoral Podcast en ellitoral.com.